Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, quiero primero agradecer a los compañeros del Frente la invitación. Al contrario, yo me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, muy contento además de estar en Tabasco, que es un pueblo de lucha, un pueblo bravo. Y quiero, sin más preámbulo, comentar, las dos compañeras que me antecedieron han centrado el tema. Quiero decirles, miren, Petróleos Mexicanos le aportó al país de 2000 a 2012, porque hay gente que piensa que Pemex no sirve para nada, le aportó de 2000 a 2012 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares. No es un chingo de dinero, son como 20 chingos, es una barbaridad de dinero. De ese dinero, 40% va al presupuesto nacional. 40% de todo el presupuesto nacional sale del petróleo. Y al entregarlo al extranjero, ya no va a haber para educación, ya no va a haber para seguridad social, ya no va a haber para todos los derechos sociales que se conquistaron en la revolución. Y por eso la reforma educativa lo que busca es la privatización de la educación pública. Todo el mundo reconoce que la educación es fundamental para un pueblo. Todo el mundo dice que si este país tiene que cambiar, debe ser a través de la educación. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿la reforma educativa está encaminada a mejorar la educación del país? Y yo les digo que son unos farsantes, que mienten. Aurelio Nuño, que de la nada salió y a la nada volverá, nada sabe de educación, nada sabe de nada. No había sido secretario, no había sido diputado, no había sido senador, no había sido gobernador, no había sido nada. ¿Quién es Aurelio Nuño? Amigote de Peña. Y le dijo: yo voy a madrearme a los maestros y vas a ver cómo los doblego, e impulsó toda una campaña de represión. Les voy a dar unos números que me dio mi sobrinita del CCH, que entra ahora entra ya a la universidad. Vean estos datos para que los acabo de compartir con la prensa, para que me digan si les preocupa la educación del país. 32 millones de mexicanos son parte del rezago educativo. Yo iría más lejos y diría que el 80% del país es analfabeta funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sean titulados, no han leído ni un libro en su vida. No solo Peña, el pueblo no está mejor. Ni un libro en su vida después de haber terminado la universidad. 25% de las escuelas del país no fueron hechas como escuelas, sino son edificios adaptados. 25%. 36% de las escuelas del país no tienen drenaje. Dice que le preocupa la educación de los niños si no hay una llave que le abra si salga el agua. ¿Saben lo que implica eso para la salud de los niños? 36%, más de un tercio. 24%, no tienen drenaje. 24%, casi una cuarta parte de las escuelas no tienen agua de la llave. 10% de las escuelas del país no tienen baño. Cuando digo que no tienen baño, no tienen letrina, no tienen nada. Los niños van a hacer sus necesidades donde Dios que no existe les da a entender. 8% de las escuelas no tienen electricidad. 59% carecen de salida de emergencia, 58% carecen de salida de evacuación, 20% de las escuelas el profesor no tiene una silla y un escritorio. 20% de las escuelas. Y 15% de las escuelas no tienen sillas los niños. No tienen sillas. 10% no tienen pizarrón. ¿Cómo demonios les va a explicar el profesor a los niños si no tienen 10% de las escuelas pizarrón? 45% carecen de computadoras, 61% carecen de internet. Esto que estoy diciendo son datos del INEGI, son datos oficiales. ¿Cómo me pueden decir que están preocupados de la educación de los niños? Sostengo que el 80% de los niños del país son pobres y que van a la escuela con hambre. Aunque le pongas al mejor profesor del mundo, si el niño no desayunó, está haciendo visco a la hora de la clase, no le entra la O por lo redondo. Les dan una lechita pedorra y una galleta y dicen que es desayuno. Eso no es desayuno. Al niño deberías darle su desayuno teapaneco, macizo, ¿no? Sus huevitos con chorizo, su plátano frito, sus frijoles, el pinche tamal de chepelino,
¿Cómo se llama el otro pinche tamal gordo? Chanchamito, ¿no? Aunque luego se pongan como chanchamitos también, pero no importa, que estén sólidas, los niños, las niñas. No les dan de desayunar, de almorzar, de comer, de merendar en las escuelas. ¿De qué están hablando estos cretinos? Está oyendo a Catalina. Cierto, a ti te hacen un examen sentado en un escritorio, ¿y eso qué? Puedes saber, puedes tener conocimiento, inclusive eso no te garantiza que sepas enseñar. Una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Esa evaluación es una farsa. Me dice una periodista, es que tienen que evaluarlos. ¿Quién va a discutir sobre la evaluación? Y el tema no es, empiecen por evaluar a Aurelio Nuño. Sí, claro que deberían evaluarlo, pero ese no es el tema. No. Como aquí lo digo, ¿quién forma a los profesores y a las profesoras del país? El Estado mexicano a través de las normales. Si no están bien formados, fórmenlos bien. Desde las normales, hagan bien los programas educativos, denles de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, denles becas, denles las condiciones adecuadas y luego los evalúas y si tienen algún fallo ahí fortaleces la formación. Eso es lo que tendrías que hacer y no aplicar un examen para correrlos, que no, además, no se dijo aquí, si a mí me hacen un examen y el patrón dice que yo no lo pasé, el patrón, no tengo a quién acudir para que se revise ese examen. ¿Cómo va a ser? El patrón es juez y parte, es el que me forma, es el que me evalúa y es el que dice que no pasé. Eso es absurdo, esa no es una reforma educativa. Los 25 gobernadores, incluido el inútil de Arturo Núñez, traidor al pueblo efectivamente de Tabasco, traidor al pueblo de Tabasco, que ayer fueron en cárcel frente a Aurelio Nuño, deberían ser corridos junto con Aurelio Nuño, porque no están representando al pueblo de México, porque se les olvida a esos canallas que ayer se reunieron, que se abrió el diálogo porque el gobierno asesino de Peña mató a 11 hombres jóvenes, los masacró en Nochixtlán. Se les olvida ese pequeño detalle. 22 años promedio de edad, los que murieron ahí. ¿Quién se está acordando de ellos? ¿Cuántos detenidos hay? El responsable central de ese asesinato, Osorio Chong, es el que hace la negociación con el magisterio. De él depende la Policía Federal. Sostengo que fue el ejército disfrazado de Policía Federal, pero igual no importa. Él es el responsable. Y se sientan con el asesino a discutir la reforma educativa después de esa masacre bárbara. Y entonces abre el diálogo y entonces que van a hacer una consulta. ¿Consulta de qué? ¿Consulta a quién? Si es el pueblo al que tendrían que consultar. Es un proceso de privatización de la educación pública, como aquí se ha dicho, claro que sí. No cobran, todas las escuelas cobran cuotas, no hay una escuela pública, laica y gratuita en el país, a excepción, me parece, que de la normal rural de Ayotzinapa. No hay, todas cobran cuotas voluntarias. No las paguen, le digo yo a la gente. No, es que si no, no reciben a mi chamaco. Sobre mi cadáver lo reciben. ¿Cómo no voy a ponerme firme para que no estén cobrando esas cuotas? Todos sabemos lo que implica la privatización. La privatización, pongo un ejemplo, privatizaron Ferrocarriles Nacionales de México. Dijeron que iban a ser los ferrocarriles más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen, no hay ferrocarril de pasajeros en el país. Un ferrocarril rápido de Villahermosa a la Ciudad de México que en 5 horas, 4 horas estuviera ahí, no hay. Pasaje por carretera, malo, caro, peligroso, ineficiente, las mercaderías se trasladan por trailers de doble remolque en vez de por ferrocarril. Y Cedillo, que privatizó los ferrocarriles, es miembro del Consejo de Administración de Kansas Railroad, que fue quien compró los ferrocarriles. Y Peña, que entregó Compañía de Luz y Fuerza del Centro a Iberdrola, va a ser miembro del Consejo de Administración de Iberdrola en su filial en Estados Unidos. ¡Qué desvergüenza de estos! 205,000 pesos cobra Calderón de pensión de una presidencia que se robó, que la usurpó, y no le basta, no le alcanza para el alcohol que consume, y entonces ahora va al Consejo Administrativo de Iberdrola. ¿Sabían ustedes que le pagamos de dinero al pueblo 1 millón de pesos en asesores, 817,000 pesos a Calderón?
500,000 pesos a los de Fox, y además cobran su pensión de 205,000 pesos. Cedillo, de los menos indecentes, no cobra la pensión, pero está en el consejo de Railroad, de Kansas City Railroad. Salinas, que sería el colmo que cobrar la pensión, no la cobra, pero si es su prestanombre es Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. Lo que yo les vengo a plantear es una cosa mucho más de fondo. Lo que yo les digo es que no los vamos a detener si no hacemos una rebelión no violenta de nuestro pueblo. Tenemos que, a ver, en Oaxaca hay una rebelión. Estuvimos, Valfre Vargas y yo, fue diputado conmigo, mi hermanito, mi compañero, me ayuda a coordinar la campaña que estoy armando a la presidencia de la República sin partido, desde la izquierda. Estuvimos en Nochixtlán. El viernes que Osorio Chong dijo ya estaban los 11 masacrados, hablamos con los dirigentes, publicamos la entrevista, duró casi una hora, y ese viernes Osorio Chong dijo: el tiempo se acabó. O retiran los bloqueos que le llaman a las protestas, porque ni bloqueos son protestas en las carreteras, pasan los carros del pueblo, hay algunos vehículos que pasan más tarde, son protestas en las carreteras, o retiran sus bloqueos, dijo Osorio Chong, o ahí vamos. Y ahí vamos va a haber una nueva masacre. Yo le pregunté a los dirigentes de Nochixtlán: ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Está claro que viene la represión. ¿Saben qué me contestaron? Lo que hicieron: nosotros no nos vamos a echar atrás, me dijeron. No nos vamos a echar atrás. Tenemos 11 muertos por luchar por educación pública, laica y gratuita, y no vamos a deshonrar la memoria de nuestros muertos. Ahí vamos a estar esperando. Y el gobierno se tuvo que tragar sus amenazas. No fue a reprimirlos. Yo le digo a la gente que si queremos cambiar el país tenemos que estar dispuestos a jugarnos 3 cosas. El empleo, ¿de quién se muere porque lo corran de su empleo pedor, con trabajos, con salario miserable, cada vez con menos prestaciones? Y ahorita los periodistas: ¿tienen seguro social? No. ¿Tienen aguinaldo? No. ¿Tienen vacaciones? No. ¿Tienen qué chingados tienen? No tienen nada. Y les da miedo que los corran. Desempleo pedor. Pero así estamos todos. Así estamos todos. No, es que me van a correr igual. Están liquidando los contratos colectivos, van sobre las universidades, van sobre la educación pública, van sobre la seguridad social, van sobre petróleos mexicanos. O sea, los petróleos no nos han corrido, están muertos de miedo ahí arrinconados, cobrando su sueldito y viendo cómo desmadran petróleos mexicanos. Desde hace décadas, no es de hoy. No se ven en el ejemplo de Luz y Fuerza del Centro, no se ven en el ejemplo de Mexicana, no se ven en lo que está pasando en todo el país. Tienen miedo que les pase lo que nos está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay que estar dispuestos a perder el empleo, dispuestos a perder la libertad, dispuestos a perder la vida. Si no estamos dispuestos a esas 3 cosas, nos se van a seguir pasando encima, y lo peor de todo es que vamos a perder el empleo, la libertad y la vida. ¿Cuánta gente no está en la cárcel acusada de delitos que no cometió? 70% de los presos están por delitos menores a 1,000 pesos. Te robas un pinche gancito y te vas a la cárcel. Y estos cabrones se roban la leche y la vaca y no los toca nadie. No los toca nadie. Por el fuero, por favor. Cedillo no tiene fuero, Salinas no tiene fuero, Calderón no tiene fuero, Fox no tiene fuero. Es la red de complicidades, es la impunidad, es que así funciona este sistema político que tenemos que cambiar. Pero no solo tenemos que cambiar el sistema político, sino el sistema económico. Acabo de venir caminando del hotel donde estoy en misión. 2 niñitos, 8 años, trabajando. Son chingaderas. No debería haber un solo niño trabajando en este país, no debería haber un solo niño pidiendo limosna. Es un crimen bárbaro de nuestra sociedad. Y lo vemos como ver llover. Lo toleramos como si no fuera un asunto nuestro. No puede ser, no puede ser. 16 personas concentran 143,000 millones de dólares. 16 mexicanos. Nos tocaría de a $2,000 por cabeza. Échenle el número cuántos son en su familia. Ya ven que los mexicanos somos ganosos para eso, y multiplíquenlo por $2,000. Y lo tienen 16 personas. Ay, es que los diputados, es que 16 Slim le dieron teléfonos de México, que era del pueblo, y es el hombre más rico del mundo.
Es que Salinas Pliego le dan la concesión del espacio que es del pueblo de México y se hace el más rico de los más ricos del mundo con Televisión Azteca. Es que Balleres le dan las minas de oro y plata del país que son del pueblo y es de los hombres más ricos del mundo. Es que producimos la riqueza de este país y nos dan miseria a cambio y pagamos 30% de los impuestos y esos 16 no pagan nada. Ni siquiera pagan el 30% de la fortuna que tienen. Tenemos que cambiar el sistema económico. Es que Estados Unidos no nos va a dejar. Es que no le vamos a pedir permiso. Lo vamos a realizar. ¿Cómo? Rebelándonos. ¿Cómo? Cruzándonos de brazos. Ni siquiera necesitamos hacer algo muy fuerte. Ni siquiera necesitamos tomar las carreteras, ¿sí? Si el pueblo no sale a trabajar, las carreteras no funcionan. Pongo el ejemplo. Aquí acordamos, embravecidos, que vamos a tomar el aeropuerto de Tabasco mañana. Lo pongo a votación, todo el mundo alza la mano. Y luego pregunto, alcen la mano a los que van a ir mañana, y se empiezan a reír y todo el mundo alza la mano. Y mañana vamos 3 gatos, ¿no? O la gente cumple y vamos. Y nos van a madrear. Arturo Núñez va a mandar a la policía estatal, y va a venir la federal, y va a venir el ejército disfrazado, y van a tirar a matar a gente desarmada, y va a haber muertos, va a haber detenidos, va a haber un desmadre, ¿no? Porque más el pueblo de Tabasco es bravo y no se va a cruzar de brazos, y aunque sea piedra les va a gritar, como en Oaxaca y como en Chiapas.